Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Felipe Echeverry y este es el episodio número 63 de Marte, un podcast fuera de este mundo. Este episodio lo he titulado Ya deja de llorar y para desarrollar el mensaje quiero leer un texto bíblico y lo voy a explicar ahorita con detalle. Dice así en el primer libro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 1, dice: El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Antes de explicar este pasaje, quiero preguntarte si de pronto en tu vida estás pasando por situaciones de duelo o de luto, y si es así, este mensaje te puede servir, pero no estoy dirigiéndome específicamente a personas que están pasando duelo o luto, especialmente en lo que tiene que ver con la muerte de un ser querido. Sí, más bien me estoy refiriendo o me estoy dirigiendo a personas que están pasando por momentos de pérdida o de duelo, pero por pérdida de trabajos o de relaciones o de posesiones o de bienes materiales, o sencillamente de etapas de vida, personas que de pronto a veces les ha afectado mucho tener que dejar atrás un momento de vida, una etapa de vida, de pronto se cambiaron de país y estar en este nuevo país no han podido como superar ese proceso de dolor, de pérdida, de haber dejado cosas en su país de origen. También la muerte de un ser querido, una enfermedad, pero no tanto me voy a dirigir a ese tema porque creo que ese tema necesita una gracia, una misericordia, y lo digo por experiencia propia, diferentes. Aquí estoy hablando de procesos de pérdida y de duelo relacionados con todo lo que uno pueda perder que no sea la muerte de un ser querido o la muerte de una persona que uno ama. Aunque vuelvo y digo, algunos principios y algunas de las cosas que hable creo que pueden servir y pueden ayudar, pero a una persona que perdió a un ser querido, a una persona que perdió a un hijo, a un esposo, a un padre, a una pareja, jamás le diría ya deja de llorar. Este mensaje va dirigido, vuelvo y digo, a personas que han perdido algo o han perdido una relación, pero no por muerte, sino por rupturas relacionales, un divorcio, una separación, una pelea entre amigos, una división de un negocio, de una empresa, de una sociedad, en fin. Entonces, si ese es tu caso, pues este mensaje es para ti y viene de mis propios procesos en los que he estado batallando por la pérdida, por la ruptura relacional, por lo que dejé atrás, por el país que dejé, por la iglesia que dejé, por las personas que dejé atrás, luego por las cosas que han venido pasando en mi vida en el último tiempo. Yo he necesitado mucho tiempo para asimilar y para procesar las pérdidas, y me llamó mucho la atención este pasaje en el que Dios le dice a Samuel el profeta: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando? Y esto me pegó, me golpeó. Esto, digamos que este texto lo leí dentro de mi tiempo devocional, mi tiempo de oración y lectura de la palabra regular. Y yo sentía que Dios me estaba haciendo esa pregunta, no a Saúl, sino a mí. Oye, Felipe, ¿cuánto tiempo, hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentando lo que perdiste? Y aprendí dos cosas, o deduje dos cosas de esa lectura de este texto. La primera es que llorar no está mal y lamentarse no está mal. El Dios no está reclamando el que Saúl haya llorado, simplemente de pronto el hasta cuándo o cuánto tiempo, lo que está diciendo es: esto tiene un tiempo, hay un tiempo para esto. De hecho, la Biblia en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón dice: hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Yo creo que hay un tiempo para llorar. De hecho,
leyendo un poco acerca de todo esto para mis procesos personales, me encontré con las 5 etapas del luto, que no sé si tú las conoces, como las llaman las 5 etapas del luto, las 5 etapas del duelo. Y estas son la negación, que es la primera etapa, es una etapa donde uno como que está negado a la realidad de lo que sucedió. Si te dieron una noticia sorpresiva en la que te corrieron de tu trabajo, te echaron de tu trabajo, lo niego, no, o sea, como que no lo puedo creer, todavía lo niego en mi mente, o se rompió una relación, lo niego, o una esposa que vio a su esposo siéndole infiel o encontró unas conversaciones, o viceversa, el esposo a la esposa. Hay una etapa inicial de negación, o le diagnosticaron una enfermedad grave, entonces lo tiendo a negar en mi corazón, pero luego de la negación, cuando se procesa esa información, viene el enojo, entonces ya no lo niego, pero estoy enojado, estoy bravo, estoy molesto, tengo mucho mal genio, tengo mucha frustración. Luego viene la negociación, que son etapas en las que a veces queremos negociar con Dios, con la vida, con las personas, y como que tratar de volver atrás y que esa realidad que estamos enfrentando pues se deshaga. Luego viene la etapa de depresión, donde uno entra en una tristeza profunda por lo sucedido, y si se supera esa etapa, viene la etapa de la aceptación. Entonces, negación, enojo, negociación, depresión y finalmente lo que llaman aceptación, otros le llaman resignación, como resignarse. No me gusta esa palabra porque es que me resigno, no hay nada que hacer, pero pues es real, ¿no? No hay nada que hacer. Con lo que pasó no hay nada que hacer. No puedes recuperar el empleo del cual te corrieron o te echaron, no puedes recuperar el dinero que se perdió, no puedes recuperar el carro que se inundó. Ahorita uno de los carros de la casa se nos inundó en el huracán y ya no podemos hacer nada, se inundó, se va a pérdida total, hay que reemplazarlo, va a tener uno nuevo, sí, pero no es el mismo, ¿te das cuenta? Entonces uno empieza como, sea que perdiste una cosa, una plata, o un dinero, o una mascota, o un ser querido, este proceso aplica igual en sus etapas. Es totalmente distinto, obviamente, no es lo mismo perder un ser querido que perder un empleo, pero quiero ser claro, y eso no quiere decir que el que perdió el empleo eso no sea importante, porque es que a veces como que decimos, ay, oye, dale gracias a Dios que no perdiste a alguien. Ok, está bien, pero eso no quiere decir que no me duela lo que estoy viviendo, eso no quiere decir que no me duela la situación que estoy pasando, eso quiere decir que no quiere decir que no me afecta. Entonces, todos pasamos por ese ciclo y te tengo una noticia, y no lo digo yo, sino lo dicen los especialistas: si no completas el proceso, si no completas el ciclo, lo vas a tener que repetir. Entonces, qué pereza quedarse todo el tiempo como en ese círculo vicioso de negociación, enojo, negación, enojo, negociación, depresión y por último la aceptación. Si no acepto, me va a tocar volver a pasar por todo eso, voy a volver a estar enojado, voy a volver a estar deprimido y no quiero pasar más del tiempo necesario por cada una de estas etapas. Las 5 etapas son necesarias. No hay alguien que le den una súper mala noticia y pase de la noticia a la aceptación. No existe. No hay nadie. Es humanamente imposible. Tenemos que procesar la información, necesitamos procesar el suceso, necesitamos interiorizarlo, enfrentarlo y vivir unas etapas para finalmente llegar a la aceptación con resignación, con humildad y comprendiendo en nuestro caso que tenemos fe en Jesús y que tenemos la fe, por ejemplo, con la muerte de mi hermano, que dije que este mensaje no va dirigido específicamente a ese tema, o más bien no está tan dirigido a personas que hemos perdido seres queridos, pero en ese caso que tuve que pasar por todas estas etapas varias veces, la aceptación en últimas, para mí aceptar, la herramienta fundamental de aceptación es entender que Él está en un mejor lugar y que me lo voy a encontrar cuando yo muera en la presencia del Padre, y es un lugar en el que nos esperan nuestros seres queridos. Eso me ayuda a aceptar esta noticia con tranquilidad y con paz y con gozo en mi corazón, no con amargura. Entonces, no es resignarse con amargura, sino es con aceptar con gozo, aceptar sabiendo que Dios sigue siendo Dios, que Él tiene un plan y que nada escapa sus propósitos. Entonces, dicho eso, me llamó mucho la atención leyendo esta historia bíblica que Samuel estuviese llorando por Saúl, porque Saúl, no sé si sabes, Saúl fue el primer rey de Israel y fue un mal rey. Y de hecho Saúl fue quitado de su trono porque Saúl desobedeció a Dios.
Entonces Samuel, que era el profeta, que era el hombre de Dios, estaba triste, llorando, porque Dios iba a cambiar al mal rey y iba a poner un buen rey. Yo digo, pero ¿por qué un profeta llora por eso? Si el profeta lo que quiere es lo bueno para Dios, lo bueno para su pueblo. Y me quedé pensando, ¿no? Porque en ocasiones nos apegamos a cosas tóxicas y ahí es donde quiero decirte ya dentro del contexto del mensaje, ya deja de llorar, porque a veces estamos llorando por cosas que perdimos que ni nos convenían, por relaciones que no nos convenían, por situaciones que no nos convenían. Una de las cosas que más me ha servido en este tiempo para seguir adelante en los procesos que yo he vivido a nivel personal de las rupturas relacionales y ministeriales que viví es entender que donde yo estaba no me convenía estar, que Dios tiene algo mejor para mí, que el futuro que Dios tiene para mí es increíble y que había cosas en ese momento, en ese tiempo y en ese contexto que no convenían para mi llamado, para lo que Dios tiene para mí. No es que las personas que tal cosa no te convienen o esas son malas personas. No, yo no estoy diciendo eso. Pues son maravillosas personas, a lo mejor son increíbles, Dios tiene propósitos increíbles, pero el que tenía conmigo no encaja en ese lugar y si yo me sigo apegando a eso, entonces no puedo conquistar lo que Dios tiene para mí. Lo mismo puede pasar contigo. Dios tiene planes y tiene propósitos con tu vida, Dios tiene sueños que ha puesto en ti, en tu corazón, ha depositado un potencial increíble en ti y a veces estás atado y pegado a cosas tóxicas que no te convienen, tienes que soltarlas y avanzar, seguir creyéndole a Dios por lo que Él tiene para ti en el futuro. Samuel seguía llorando por un rey que no convenía y yo creo que la razón por la que él seguía llorando por ese rey o por la que él estaba llorando por ese rey es porque de alguna manera su ego, su reputación como profeta estaba en juego. Al final él fue el profeta que ungió a ese rey. Yo creo que al decir, ese rey ya no va más, ahora hay uno nuevo, ¿qué va a pensar la gente de mí? De pronto diría Saúl, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no soy tan buen profeta, que no sé escuchar. Y esas cosas nos pasan a veces, ¿no? Yo en mis procesos, a veces no me preocupa tanto mi proceso como tal, sino lo que la gente pueda pensar de mi proceso. ¿Qué van a pensar de mí como pastor? ¿Qué van a pensar si hago esto? No, es que voy a cambiar el nombre de la iglesia. ¿Qué va a decir la gente? Pero lamentándome por cosas que Dios no me llamó a lamentarme, llega un momento en el que Dios aparece y dice, deja ya de llorar. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Ya es tiempo de dejar de llorar. Tienes que superar esto, tienes que pasar la página y tienes que seguir adelante sabiendo que lo que yo tengo para ti adelante es mejor que lo que tú tenías. Porque en Dios siempre el futuro está lleno de esperanza y los planes de Dios siempre son buenos para nosotros. Y yo creo que el mensaje central y la razón por la que hago este podcast hoy, este episodio hoy, ya deja de llorar, es porque yo creo que estar pegados al pasado, cualquiera sea tu pasado, porque no conozco tus realidades, no sé a qué te apegas y a qué te aferras y por qué estás llorando, es porque mientras no sueltes el pasado no vas a poder disfrutar el futuro y no vas a poder conquistar lo que Dios tiene para ti. Si tú no sueltas tu pasado, no puedes disfrutar tu presente y no puedes disfrutar lo que Dios tiene para ti. Y ese es el enemigo número uno del hoy. Es el estarme pensando en el ayer. Yo tenía, yo tuve, yo logré, yo hice. En Colombia tal cosa, la iglesia tal cosa, cuando yo predicaba cada 8 días tal cosa. En ese tiempo teníamos tantas personas en la iglesia, eran tantos servidores, el equipo era así y así. Y empieza uno a pensar en un montón de cosas que tuvo, las trae a su presente, compara su presente con su pasado, no me gusta mi presente, me gusta más lo que tenía, y Dios dice, lo que tenías ya pasó, no tienes que, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por eso? Más bien échate hacia adelante, como dicen los amigos mexicanos, échale ganas, métele ganas, dale para adelante, o sea, métele ganas al asunto, piensa en lo que tengo para ti, disfruta el presente, y por eso yo te invito a que no te aferres con tus fuerzas a ese pasado y a esas realidades con las que estás luchando. No te aferras a lo que sucedió, no te aferres a lo que te hicieron. Aprende a disfrutar el hoy y a confiar en que Dios tiene un mejor mañana para ti. Y si tú estás procesando una pérdida, cualquiera que sea, una situación difícil, yo quiero regalarte 3 cosas antes de terminar que yo creo que son importantes y que te pueden servir para procesar tu pérdida. 3 elementos, 3 preguntas que te puedes hacer que yo creo que te pueden ayudar y que a mí me han ayudado para procesar las mías y que son varias, te digo, pero con todo este ejercicio de reflexionar y llevarle esto a Dios me he encontrado
con esa voz de Dios que me dice: ¿hasta cuándo? Deja ya de llorar, ya deja de lamentarte y échale para adelante, métele ganas. Entonces la primera es: ¿qué es lo que realmente perdí? Esa fue la primera pregunta que me hice. Entonces, por ejemplo, Samuel, ¿por qué estaba llorando? Hablemos de Samuel por un instante. Samuel está llorando porque perdió a su rey, al rey que él ungió. Pues Dios lo ungió, pero a través de él, que él fue el instrumento para ungirlo. Y seguramente Saúl era su amigo, entonces no solamente estaba perdiendo un rey, sino estaba perdiendo un amigo. Pero no solamente eso, sino a lo mejor estaba perdiendo un lugar de influencia. A lo mejor, como ya lo dije, perdió la reputación. Otros iban a decir: pero ahí ahora va a ungir a otra persona, y cómo sabemos que con esta no se va a equivocar otra vez este profeta. De golpe también perdió la posibilidad de ir a tener unos banquetes reales, ¿no? Entonces tú te pones a pensar: ¿qué perdí? ¿Qué es lo que verdaderamente perdí? Porque detrás de lo evidente siempre hay, en la profundidad de cada pérdida, hay otros elementos que se perdieron, otros componentes que se perdieron, y que si yo no entiendo qué es lo que estoy llorando y qué es lo que estoy lamentando, no voy a poder vivir estas 5 etapas del duelo y superar esa pérdida. Entonces, ¿qué fue lo que verdaderamente perdí? Esa es una pregunta súper importante que debemos hacernos. ¿Qué fue lo que verdaderamente perdí? Si perdiste a una relación sentimental y amorosa, ¿qué perdí? Además de la persona y de la relación, ¿qué perdiste? ¿Cómo te hacía sentir esa persona? La reputación. Hay que ir un poco más abajo, ¿no? Y hacernos la pregunta de qué fue lo que verdaderamente perdí. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, que vine con un montón de planes y de sueños y de ideas, y con el pasar del tiempo, nada terminó pareciéndose a lo que yo me imaginaba, y eso pues como que se ha vuelto la constante en mi vida. Por eso hice ese episodio de No sé para dónde voy hace 8 días, como haciendo alusión a que en ocasiones no sabemos qué para nuestro futuro, sencillamente porque Dios quiere llevarnos un paso a la vez, y a veces tenemos muy claro hacia dónde vamos, pero en la realidad no es que estemos tan claros, solamente estamos emocionados porque lo que creíamos que iba a pasar no pasa. Yo he visto que esa es como la forma como Dios opera en nuestras vidas, o por lo menos en la mía, para enseñarme y ayudarme a confiar en Él. Y yo me di cuenta que cuando yo me vine, y todas las cosas que vivimos aquí en los últimos 2 años, que no se parecían a lo que esperábamos, de alguna manera mi dolor no estaba solamente relacionado con la pérdida de las relaciones, con la pérdida el apoyo, del salario, de las cosas que pues evidentemente se perdieron, sino que mi dolor estaba, por ejemplo, relacionado con la pérdida de la confianza en mí mismo. Porque cuando yo me vine para acá, yo estaba seguro de que Dios me estaba llamando a venir. Estoy siendo vulnerable, ¿no? Por cierto, si me estás viendo en YouTube, o me estás escuchando, pues no siempre digamos que soy tan vulnerable en la conversación, pero bueno, estoy siendo vulnerable para poder abrir un poco mi corazón y que eso te sirva de algo en los minuticos que me quedan. Dije que 3 cosas y solo voy en la primera, ya voy a terminar. Pero perdí como la confianza en mí mismo, porque, oye, si Dios me habló y todo salió así, Dios, ¿será que Dios no me habló? Y entonces la próxima vez que siento que Dios me está hablando algo, empiezo a dudar, pero ¿será que sí es Dios? ¿Será que soy yo? Difícil, ¿te das cuenta? Entonces hay que procesar el duelo, llevarle eso a Dios, entender que Él sí me habló, que lo que pasa es que Él nunca me dijo que iba a ser como yo creía, que somos sí me lo imaginé yo, y que todo lo que ha pasado ha sido parte de su plan y de su propósito, porque está haciendo algo dentro de mí que es más valioso que lo que puede hacer afuera de mí. Y normalmente nuestros planes nos llevan a imaginarnos lo que va a pasar afuera, pero desconocemos lo que va a pasar adentro, y Dios está más interesado en lo de adentro que en lo de afuera. Y bueno, todo esto que lo he hablado miles de veces, porque lo que Él tiene para mí es tan grande que necesita primero
trabajar en mí y poner mi carácter en el lugar correcto para poder soportar y sostener la bendición de lo que viene. Pero yo me hice esas preguntas. ¿Qué perdí? ¿Será que perdí la confianza en mí mismo? ¿Será que perdí la capacidad de escuchar la voz de Dios? ¿Perdí mi comodidad personal? Perdí la influencia. Tanta gente que me escuchaba predicar cada 8 días, ahora son tantos menos, o a veces nunca predico un fin de semana. Te das cuenta, empieza uno como a, ¿qué fue lo que perdí? Ok, se lo llevo a Dios. ¿Para qué me hago la pregunta? Para llevárselo a Dios y decir, Señor, esto es lo que estoy sintiendo que perdí. Ayúdame a procesarlo. Siento que perdí mi confianza en mí mismo, ¿cierto? Siento que perdí mi confianza en ti, siento que perdí mi capacidad de escucharte, siento que perdí reputación e influencia y pues no sé si eso está bien quererlo o no, pero te lo llevo. Te das cuenta, esas conversaciones genuinas con Dios son súper importantes para que en esa relación con Él y con su Espíritu, Él te ayude a sanar. Número 2, la otra pregunta que te puedes hacer es, ¿a quién estoy culpando por mi pérdida? Y yo en esos procesos me di cuenta que no era solamente a la persona obvia o a las personas obvias involucradas en los procesos, sino que paso por ciclos. Entonces, así como hay 5 etapas del duelo, entonces yo tengo círculos en los que empiezo a culpar. Me culpo a mí mismo, culpo a Dios, culpo a los demás, culpo a mi familia, culpo a Dios, me culpo a mí mismo, culpo a los demás y entro a pensar entro en un círculo. Y entonces llevarle eso también a Dios y al Espíritu Santo. ¿Sabes qué, Señor? Estoy culpándote a ti por esto. O me estoy culpando a mí mismo por esto. O estoy culpando a mi pastor o porque me predicó esto y eso me llevó a esto. O mi pastor no me dijo tal cosa. Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que me llaman y me piden perdón porque se separaron y me están culpando a mí. Porque un día di una palabra que los motivó a separarse. O porque un día di una palabra que los motivó a no separarse y ahora están sufriendo por cualquier cosa, ¿no? Y yo nunca lo hice con esa intención. Pero la gente termina buscando culpables en todos lados y a veces uno es el culpable y a veces uno mismo busca culpables en todos lados y encuentra culpables en todas partes. ¿A quién estás culpando de este proceso, de esta pérdida que viviste? Y pues yo no te estoy diciendo, no, eso está mal, no culpes a este, no culpes. No, está bien, llévaselo a Dios y dile, Señor, estoy culpando a todas estas personas, hasta a ti y a mí. Ayúdame a perdonar, porque finalmente se trata es de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a Dios, de perdonar a las personas que nos dañaron o que creemos que nos dañaron, porque a veces hay gente que ni sabe que nos dañó, como yo a veces me entero y digo, ups, sorry, y pido perdón, pues perdóname. Si eso te ayuda a sanar, perdóname. Y además no solamente, pues yo no sabía y no lo hice con esa intención, pero sabes que me enseña que tengo que ser más cuidadoso con lo que digo y menos ligero en la forma como hablo, qué sé yo. Entonces, perdona. Obviamente la pregunta es ¿a quién culpo para perdonar? Y número 3, y con esto termino, una pregunta que a veces nos hacemos es ¿cómo puedo volver a ser feliz? Y aquí esta es la clave de este mensaje. Si te llegaste hasta acá, quédate aquí conmigo hasta el final porque creo que esta es la clave. Esa pregunta yo me la hice, ¿cómo puedo volver a ser feliz? Porque me di cuenta que en momentos me daban muchas ganas de volver a Colombia, aunque yo sé que Dios no me llamó a esta etapa de mi vida a estar en Colombia, sino aquí en los Estados Unidos. Y me di cuenta que la razón por la que quería volver es porque yo creía que allá iba a volver a encontrar lo que perdí. Y resulta que esto, por favor, toma esto para ti, grábatelo en tu corazón y esta es la perla para mí de esto. Es que lo único que verdaderamente puede hacerte feliz no es volver a lo que tenías, sino es continuar con el propósito de Dios en tu vida. Esto lo voy a volver a decir. Lo que te puede volver a hacer feliz no es regresar a lo que tenías, sino es continuar con lo que Dios tiene adelante para ti o con el propósito de Dios para ti. Volver atrás no es una opción, hay que ir hacia adelante y el futuro casi nunca se parece al pasado, porque si no Dios nos hubiera dejado en el pasado. Dios no restauró a Saúl, Dios removió a Saúl y puso a David. Y no estoy hablando de que Dios no restaure vidas y no restaure personas, para nada, eso no tiene nada que ver, eso es otro mensaje. Estoy hablando de que en el contexto y en la tipología que estoy utilizando de Saúl como lo viejo y David como lo nuevo, lo único que restauró el corazón de Samuel fue ungir a David y verlo crecer como rey. ¿Te das cuenta? Lo que lo ayudó a dejar de llorar
fue ceñirse y creerle a Dios y seguir hacia adelante, hacia el plan de Dios. Así que pregúntate 1000 veces si quieres qué es lo que necesito para ser feliz y vas a encontrar 1000 respuestas. Necesito la plata que me robaron, necesito la relación que se rompió, necesito el rol que me quitaron, necesito lo que sea. Ok, listo, está bien, perfecto, pero te tengo una noticia, eso no te va a hacer feliz. Eso te va a volver atrás y te va a dar una sensación de que recuperaste lo perdido. Pero la felicidad verdadera la vas a encontrar cuando cumplas el propósito de Dios con el que Él te llamó, porque el propósito de Dios es el único que tiene la capacidad de restaurar tu gozo, de restaurar nuestro gozo. Así que ya deja de llorar y enfócate en lo que Dios tiene adelante para ti. Deja de mirar para atrás, suelta, perdona. Pregúntate qué perdiste, llévaselo al Señor. Pregunta a quién estás culpando, llévale eso al Señor y perdona. Y pregunta qué crees que es lo que necesitas recuperar y entrégale eso a Dios. Y dile, ¿sabes qué, Señor? Te entrego eso. Y confío en que lo que tienes adelante, aunque no sea igual a lo que perdí, es mejor. Si ese patrón o esas 3 preguntas te sirven, como me sirvieron a mí, pues te ayudan a avanzar y estoy seguro que vienen cosas buenas para mañana, para tu futuro. Este fue el episodio número 63 de Marte. Comparte, comenta, hazme saber que lo escuchaste, invita a otros a escucharlo y suscríbete al canal de YouTube. Estoy en una meta de llegar a 1000 suscriptores. Ya vamos llegando a los 400 próximamente, así que colabore. Dios le bendiga.